Buenas tardes, mi nombre es Ana Cristina Borges y estoy realizando este video para el curso taller de elaboración de planeación didáctica argumentada. El punto de vista desde donde estamos tomando la planeación didáctica argumentada es la socioformación. La planeación didáctica argumentada es, como toda planeación didáctica, un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación, pero en este caso, cuando se trabaja desde la socioformación, es abordando un único problema del contexto, basándose en uno o varios aprendizajes esperados. La planeación didáctica argumentada tiene que estar basada en un diagnóstico sistemático de la sociedad, la comunidad, la familia, etc. Por un lado, como diagnóstico externo, en un diagnóstico interno o institucional y del grupo de los alumnos a los que está dirigida la planeación didáctica. Como esta parte es la que corresponde a cualquier tipo de planeación didáctica, pero la planeación didáctica argumentada incluye también una explicación de todos sus componentes, no en función de que sea un marco teórico o una investigación documental, sino que la argumentación consiste en una explicación de cada uno de sus diversos componentes, como la secuencia didáctica, de las actividades de aprendizaje, de evaluación, buscando cómo se conforma su coherencia, su pertinencia y el sentido que ésta tiene. Esta planeación didáctica argumentada lleva un proceso de elaboración. El primer paso en el proceso de elaboración es la articulación curricular y establecimiento de las metas de aprendizaje. ¿En qué consiste esto? Por un lado, determinar cuál es el o los aprendizajes esperados que vamos a tratar de lograr con el plan. Y por otro lado, hacer un estudio, una investigación de todo el currículum al que pertenece este aprendizaje esperado. Aquí es donde yo le veo la primera dificultad a la realización de la planeación didáctica argumentada, porque este estudio implica que conozcamos el plan de estudios completo al que pertenece del que deriva nuestra clase, ¿no? Sabemos que tenemos un programa o lo que llamábamos antes carta descriptiva. Esta carta descriptiva pertenece a un plan de estudios y este plan de estudios pertenece a todo un modelo institucional, a veces a un modelo educativo nacional. Entonces, tenemos que conocer, o según la socioformación, para la elaboración de este plan didáctico, hay que conocer todo de dónde deriva nuestro curso en particular y de dónde deriva ese aprendizaje esperado. Le llamo complicación porque a veces los docentes, sobre todo en el caso de docentes de instituciones educativas particulares, como es mi caso, que trabajo en instituciones de educación superior y posgrado y en educación continua para docentes, es difícil que conozcamos todo esto, ¿no? Yo acostumbro cuando voy a impartir una clase, cuando me contratan para impartir una clase, pedir el plan de estudios completo, pedir el currículum, el mapa curricular por lo menos, el modelo educativo. Es importante, pero es difícil. A veces no tenemos tiempo suficiente para conocerlo, a veces nos asignan las materias con muy poco tiempo de anticipación e incluso los coordinadores académicos o directores a veces se extrañan un poco de que uno les pida esta documentación, ¿no? Pero entiendo la importancia y la necesidad de conocerlo, ¿no? Este sería el primer paso, determinar cuál es el aprendizaje esperado y ver de dónde deriva ese aprendizaje esperado, es decir, de qué conjunto, de qué plan de estudios, de qué modelo, de qué
elementos curriculares depende el segmentito al que nos vamos a dedicar con esta clase, ¿no? El segundo paso en el proceso de elaboración es hacer un diagnóstico completo, diagnóstico externo que tiene que ver con el país, con la comunidad, con el mundo, con la familia, relacionado con la economía, con el ambiente, la geografía, la movilidad, la cultura, la recreación, todos aquellos aspectos que tengan que ver con el aprendizaje esperado que queremos lograr, con el desempeño ese sobre el que vamos a trabajar, o ese par de aprendizajes, o esos 2, 3 aprendizajes esperados que queremos lograr. No es que tengamos que hacer un estudio socioeconómico de la población o del entorno, un estudio ambiental completo, ¿no? Sino de aquellos elementos del contexto externo a nuestra clase que tengan que ver con el aprendizaje esperado. Eso es por un lado. Por otro lado, un diagnóstico interno que es institucional. ¿Cuál es la situación de la institución? ¿Qué sucede? ¿Cómo funciona? Etcétera. También es complicado por la cuestión del tiempo, ¿no? A veces lo ideal en este paso es que lo hiciéramos en conjunto todos los docentes que vamos a trabajar sobre el mismo grupo, lo cual es difícil en el medio en el que yo me muevo, ¿no? Que son instituciones particulares de educación superior o posgrado o formación docente, formación continua de los docentes. A veces no tenemos el tiempo suficiente para elaborarlo, pero es bien importante y nos va a dar una riqueza tremenda a nuestra clase, a nuestro plan. El tercer paso en la elaboración de esta planeación didáctica es el diagnóstico de grupo. Aquí yo ya veo muy fácil su elaboración y es común que lo hagamos. La mayoría de los docentes lo hacemos, aunque lo hacemos en un segmento muy pequeño. Es decir, lo que acostumbramos a hacer es hacer el diagnóstico de los saberes previos, nada más. ¿Qué tanto conocen, no? Cuando mucho exploramos conocimiento conceptual y procedimental. Pero la socioformación nos propone hacer un diagnóstico grupal que tenga que ver con más elementos. ¿Cuáles son los intereses de los estudiantes? ¿Cuáles son sus dificultades? Aspectos específicos del ciclo vital o de la etapa del desarrollo en la que se encuentran, sus estilos de aprendizaje, inteligencias dominantes y también qué saben, qué les falta saber en cuanto al relacionado con el aprendizaje esperado, los aprendizajes esperados que vamos a trabajar. Esto, como les comento, me parece ya muy accesible y que ya se realiza de manera común. Solo habría que hacerlo un poco más amplio, más profundo, que tenga que ver con actitudes y con otros elementos que a veces no tomamos en cuenta. Y por otro lado, hacerlo con instrumentos pertinentes, válidos y confiables. El cuarto elemento en el proceso de elaboración es lo que también hacemos, ¿no? La elaboración del plan de clase, pero aquí basado en un problema del contexto específico, ¿sí? La socioformación siempre nos recomienda trabajar con problemas del contexto específico. Si ya hicimos el diagnóstico, los diagnósticos previos, esto va a ser muy sencillo. El problema va a ser fácil de derivar, va a ser fácil de determinar cuál es el problema del contexto sobre el que vamos a trabajar y lo demás pues ya es plantear la secuencia didáctica, la organización de las actividades. Y el quinto paso que es la articulación de la evaluación. Si hicimos todos los pasos previos, esto va a derivarse solo, ¿sí? Solito nos va a indicar cuáles son las formas de evaluación, cuáles serán las evidencias y los instrumentos más pertinentes para utilizar. El sexto paso tiene que ver con esta parte que le llamamos argumentada, ¿sí? Esta argumentación no va a ser una argumentación teórica, es una argumentación
de los diversos componentes o una explicación detallada de la relación que existe entre los diversos componentes de nuestra planeación. Hay que ponerle un título a la planeación didáctica, un título que motive a nuestros estudiantes a querer aprender, que les despierte la curiosidad, ¿sí? Si ponemos un título muy académico, muy formal, muy del tema nada más, pues no les va a llamar la atención. Pero si ya hicimos nuestro diagnóstico de grupo y del contexto interno y externo, vamos a poder darle un nombre clave e interesante a nuestra planeación, para que la podamos compartir con ellos y que les sea atractivo. Esta argumentación que vamos a hacer tiene que ver con relacionar todos los elementos, buscarle la pertinencia. ¿Por qué elegimos ese aprendizaje específicamente? ¿Por qué determinamos ese problema? ¿Por qué elementos de los diagnósticos, tanto externo, interno como de grupo, nos llevan a determinar la secuencia didáctica, las actividades y las formas, instrumentos o evidencias de evaluación? Entonces, esto tiene que quedar cuadradito, tiene que quedar integrado. Ese es el logro de realizar bien una planeación didáctica argumentada. El que sea un proceso, un producto generado después de un proceso con coherencia, con congruencia, con pertinencia, ¿sí? Y si lo hacemos así, esto va a resultar en un producto completo, integral, no segmentado, no hecho al vapor. Lo que nos genera la elaboración de la planeación didáctica argumentada, como la propone la socioformación, nos da una profundización en todo lo relacionado con ese aprendizaje y nos da una riqueza en la manera en que lo vamos a trabajar, ¿sí? El docente que trabaje bien la planeación didáctica argumentada va a ser un experto en el logro de esos aprendizajes, que esa es la finalidad de nuestra función como docentes, que los estudiantes aprendan, que logren, que alcancen a desarrollar las competencias para la vida, para la que está planeada la educación formal y cualquier tipo de educación, pero en específico hablando de la educación formal, para eso está planeada, para que los estudiantes logren ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores profesionistas y mejores ciudadanos en todos los sentidos del término. Pequeña síntesis y pequeña síntesis comentada con mis opiniones acerca de cada uno de los elementos de la planeación didáctica argumentada es nada más un pequeño aporte como resultado de mi participación en el curso taller de elaboración de planeación didáctica argumentada desde la socioformación con el doctor Sergio Tobón. Espero que el video sea de utilidad y que muchos docentes se animen a realizar la planeación didáctica argumentada siguiendo estos procedimientos. Gracias.